Ok, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de matemáticas. El día de hoy nos vamos a enfocar en realizar la parte de matemáticas del proyecto. ¿Ok? Como ustedes saben, tienen que hacer este proyecto de ciudadanía digital. Dentro del plan educativo, aprendemos juntos en casa. Solo tienen que hacer de primero a tercero de bachillerato. Bien. Bueno, esto bueno, sí es importante, ¿no? Cada semana se plantea un objetivo de aprendizaje acompañado para sus correspondientes instrucciones y actividades, ¿no? A las que podrás acceder a través de diferentes medios, como las fichas pedagógicas, tienen el enlace. Una pregunta, ¿ustedes ya tienen este proyecto? ¿Se los envió su tutora? No. ¿No? Bueno, deberían. Yo voy a considerarles una calificación separada a la parte de matemáticas de esto, ¿no? Bien, entonces acompañado por sus correspondientes instrucciones. Van a tener estos recursos, programas educativos en la radio y la televisión, mensajes de WhatsApp o mensajes en redes sociales al Ministerio de Educación. Los proyectos y las actividades planteadas en cada semana no necesitan que ustedes impriman absolutamente nada, sino que trabaje con los recursos que usted tenga en casa. Va a revisar la ficha pedagógica y va a poderse usted hacer un horario, es lo que debería hacer, para desarrollar con el acompañamiento de su familia. Se recomienda que dedique alrededor de 50 minutos diarios para trabajar en su proyecto. En lo posible, intente seguir una rutina estable con horarios a realizar, con actividades enviadas desde el colegio, ¿no? Pero también para que usted pueda distraerse un poquito y descansar. Trate de llevar lleve un registro de lo que hace y guarde esas evidencias, por favor. Usted necesita guardar esas evidencias, al menos en mi materia, en matemáticas, porque yo voy a necesitar eso, yo le voy a calificar eso. Sí, yo le voy a calificar eso, ¿bien? Bueno, en este caso yo estoy haciendo esto con ustedes, pero si es que usted conoce a alguien que no se pueda comunicar conmigo, por favor, lo, lo hace, ¿no? Diga, por favor, aquí está el número del profe, aquí está el número del profe, comunícate con él, ¿ok? Si es que usted es víctima o presencia un acto de violencia, por favor, infórmeme a mí o a su tutora o a una persona de confianza, o puede llamar también al 911 o al 1-800 delito, que es 1-833-5486. No, el teléfono no, corazón. Para que informe sobre eso, ¿no? Bien. Bien, dentro de la ficha pedagógica nosotros tenemos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de lo que usted está realizando? El objetivo es que ustedes comprendan la importancia y el uso responsable del Internet, así como la utilización segura de las redes sociales y la correcta socialización de datos personales, ya que esta información es imprescindible para tomar decisiones buenas, ¿no? Decisiones asertivas y responsables, comunicándonos a través de medios innovadores, creativos y escritos. El objetivo específico es que usted comprenda la legislación de la niñez y de la adolescencia, cómo esto también tiene una relación, ¿sí? Cómo esto también tiene una relación con el uso seguro del Internet. Además, necesitamos determinar las amenazas en la web contra niños, niñas y adolescentes para tomar medidas de prevención y usar responsablemente el Internet. Tenemos que diseñar un catálogo físico, digital, donde se plasmen los conocimientos adquiridos en este proyecto. Esto es importante. Usted debe tener una carpeta, un portafolio que se le llama, donde usted tiene que realizar estas actividades. ¿Ok? Luego, ¿cuáles son los indicadores de evaluación? Al menos en matemáticas, ya vamos a leer, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de educación física, su profesora o profesor de educación física me dirá si usted aprendió o no aprendió realizando las prácticas corporales, que sea, no sé, hacer las tijeras creo que se llaman, ¿no? O las sentadillas.
Luego tenemos que, usted tiene que saber consultar bases de datos digitales y otros recursos web para poder seleccionar y valorar fuentes según el propósito de la lectura, su confiabilidad y punto de vista. Pues bueno, eso puede ser desde el punto de vista de informática. ¿Ustedes reciben informática? Déjenme ver esos horarios. Sí. Sí, sí, estaba viendo a ver si es que en el bachillerato técnico al parecer no reciben. Bueno, si reciben informática, pues bueno, a su profesor o profesora les debería ayudar a conseguir bases de datos para analizarlos, ¿no? Vamos a aplicar las normas de citación e identificación de fuentes con rigor y honestidad académica. Eso es sociales o lenguaje, más bien lenguaje, sí, para hacerlo de las citaciones. Seleccionar los recursos más adecuados como fotografía, presentaciones multimedia, etcétera, etcétera. Esto es educación cultural y artística, ECA. Ustedes reciben ECA también, o educación artística, ¿no es cierto? Sí, sí reciben. Luego, calcula e interpreta. Esto es matemáticas. Esto es lo que se supone que ustedes deben saber hacer conmigo. Calcular e interpretar medidas de tendencia central como la media, la mediana y la moda, de dispersión como el rango, la varianza y la desviación estándar y de posición como los cuartiles, deciles y percentiles. Se supone que ustedes deben saber hacer esto, ¿ok? Y bueno, los demás indicadores de evaluación son de otras materias. El nombre de nuestro proyecto se llama Navegar seguro en la web, comunicándonos por dioramas. Perdón, no dioramas, sino diaporamas. Bien, entonces con este proyecto usted va a comprender la importancia del uso responsable del Internet, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las materias que intervienen durante las 2 semanas del proyecto? Son lengua y literatura. Entonces ustedes, si están desarrollando el proyecto, deberían decirle a la profe o al profe que les ayude. Historia, educación para la ciudadanía, filosofía, matemática, que soy yo en este caso, emprendimiento y gestión, educación cultural y artística o ECA, y educación física. Bien. La primera actividad no tiene nada que ver con matemáticas, ¿sí? La segunda actividad tampoco tiene nada que ver con matemáticas. Y apenas en la tercera actividad es donde aparece matemáticas, pero no totalmente, ¿sí? Toda esta actividad, el principio de esta actividad sería de lenguaje. Y aquí, a partir de aquí empezaría matemáticas, ¿ok? ¿De qué habla la actividad 3? Pues en la actividad 3 se habla de las formas en cómo se debe citar, ¿sí? De problemas que hay en las leyes, con los niños, niñas y adolescentes, etcétera, etcétera. Y aquí viene lo nuestro, lo que nosotros debemos hacer en matemáticas. De acuerdo con estadísticas del delitoscopio de la Dirección de Política Criminales de la Fiscalía, los delitos que se han denunciado con mayor frecuencia a nivel nacional en el 2015 son, y aquí tenemos, fíjese, el delito cometido, el artículo del COIP en el cual se encuentra reglamentado ese delito y lo que dice que se debe hacer, y aquí estamos con el número de denuncias de enero a agosto del 2015. Siendo, por ejemplo, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, 646 denuncias. Apropiación fraudulenta por medios electrónicos con inutilización de armas, descifrado de claves o encriptados, 147 denuncias, etcétera, etcétera, ¿no? En total son 1026 denuncias. Aquí viene lo que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Aquí les da unos cuantos consejos para poder usted mantener sus redes sociales fuera de peligro, y además de eso les aconseja qué es lo que pasaría, qué es lo que ustedes deben hacer si son víctimas de bullying. El bullying es un delito. De una vez les digo, si es que usted está molestando a un compañero, una compañera, diciéndole algo, puede meterse en un delito grave, ¿no? En una amonestación muy grave. Entonces, bien.
Aquí tenemos la fuente, ¿sí? Aquí tenemos la fuente es la Fiscalía General del Estado. Y aquí viene, ¿no? Reflexiona y argumenta en un párrafo expositivo qué otra acción pondrías en práctica para no ser víctima de la ciberdelincuencia, ¿sí? Usted pondría ahí, bueno, yo elaboraría una campaña contra el bullying con mis compañeros, etcétera, etcétera. Lo tendría que escribir. Luego, colocar la fuente de consulta, si es que usted consultó en algún libro, por ejemplo, usted pondría, consulté de tal libro, estas son actividades de lenguaje, ¿no? Y aquí vendría lo que ustedes tendrían que hacer conmigo. Construir una tabla de frecuencias con los datos de la tabla de delitos, es decir, con esta tabla de aquí, ¿sí? Con esta tabla de aquí. Bien, usted construiría una tabla de frecuencias y con esa tabla de frecuencias, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ver, ¿sí? Vamos a ver el cuartil 2. Vamos a tener que investigar cuál es el cuartil 2 y cuál es el percentil 10. Esto es la única actividad que ustedes tienen que hacer conmigo para esta semana, ¿ok? Yo voy a elaborar una hojita de anexos en la cual voy a poner esto y ustedes en la hojita mismo lo ponen y me lo envían a través de WhatsApp y yo se los califico igual. ¿De acuerdo? Esa es una calificación sola. Por favor, usted sabe que las actividades en clase yo las califico, las promedio, las tareas las califico, las promedio. Esta va a ser una sola nota, la nota del proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, usted se va a centrar en hacer esto, por favor. Bien, ahora usted se preguntará también, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Quizá ya me olvidé o nunca recibí esto que tú me dices, ¿no? De, de los cuartiles, qué sé yo, de los deciles, de los cuartiles, capaz nunca lo recibí. ¿Qué pasó? Porque se me cerró el librito. Pero bueno, para que no tenga esa duda, ¿no? ¿Y ahora cómo hago? ¿Y ahora cómo hago esto que nos estás pidiendo de los cuartiles y de los percentiles? O de los deciles. Pues bueno, para eso nosotros vamos a tener un librito que es bastante bueno, que es Los Fundamentos de Matemáticas para Bachillerato de la ESPOL. ¿Ok? Voy a compartirles una vez más. Aquí está el librito. Fundamentos de Matemáticas para Bachillerato de la ESPOL. ¿Qué es la ESPOL? Es la Escuela Politécnica del Litoral. La Escuela Politécnica del Litoral, por favor. Nosotros vamos a tener este libro como una buena fuente de consulta, ¿ok? Una buena fuente de consulta. A ver. Bien, permítame un segundito. Vamos a buscar dónde está la parte de estadística. Aquí está. Aquí estaba. Parte de estadística. Si no me equivoco, estaba casi al final. Ajá. Aquí tenemos. Tu, 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 tu. Ok, aquí está. Medidas de tendencia no centrales. Permítame un segundito nada más. Hasta eso ya podrían ustedes seguir leyendo, ¿no? Un segundito.
Listo, seguimos, ¿no? Bien. Entonces, para poder cumplir con lo que nos pedía acá, ¿no? Con lo que nos pedía acá, construir una tabla de frecuencias y calcular el cuartil 2 y el percentil 10. Entonces, primero veamos qué son los cuartiles, ¿no? Y qué son los percentiles. Tenemos que primero saber qué son medidas de tendencia no centrales. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central, entonces? Las medidas de tendencia central son la media, la mediana y tendríamos también la moda. Esas son medidas de tendencia centrales, media, mediana y moda. Y las medidas de tendencia no central también son denominadas medidas de locación. Nos permiten conocer otros puntos característicos de la distribución que no son valores centrales. ¿Sí? La media, la mediana y la moda generalmente a nosotros nos ayudan a saber cuáles son los valores que están en el centro, específicamente el promedio, la mediana y la moda, generalmente, ¿no? Hay algunas distribuciones de datos, perdón, hay algunas distribuciones de datos que no aglutinan la mayoría de los datos en el centro, sino que en otras regiones. Entonces, por eso es bastante útil también analizar los cuartiles, ¿no? Bien, entre otros indicadores se suelen utilizar una serie de valores que dividen a la muestra en tramos iguales. ¿Qué son los cuartiles? Aquí viene, fíjese, aquí nos está diciendo que calculemos el cuartil 2. ¿Sí? Aquí dice que tenemos que calcular el cuartil 2. ¿Cómo calculamos el cuartil 2? ¿Qué son los cuartiles? Los cuartiles son 3 valores que distribuyen la serie de datos ordenada de forma creciente o decreciente en 4 tramos. Por eso son cuartiles. Me va a dividir en 4 tramos, en los que cada uno de ellos concentra el 25% de los datos. Entonces, fíjese, los cuartiles a mí me van a ayudar a saber, ¿sí? A saber el 25% de los datos. O sea, primer tramo 25, segundo tramo 50, tercer tramo 75 y el cuarto tramo el 100% de los datos. Ahora, ¿qué son los deciles? Los deciles son 9 valores que distribuyen, la serie de datos ordenada de forma creciente o decreciente en 10 tramos. Los deciles nos dividen en 10 tramos, en los que cada uno de ellos concentra el 10% de los datos. Los cuartiles era el 25%, los deciles concentran el 10% de los datos y los percentiles van a ser 99 valores que distribuyen la serie de datos ordenada de forma creciente o decreciente en 100 tramos, en los que cada uno de ellos concentra el 1% de los datos. Bien, todo esto suena muy bonito, suena perfecto, pero ¿y cómo aplico esto en la vida real? Vamos con un ejemplo. Vamos a calcular los cuartiles de la serie de datos referidos a la estatura en metros de un grupo de alumnos. Los deciles y los percentiles se van a calcular de igual manera, aunque haría falta distribuciones con mayor número de datos. Claro, aquí apenas tenemos 30 datos. Fíjese, la frecuencia absoluta. A ver, 1,20 m, ¿sí? 1,20 m. ¿Cuántos miden? 1, se acumula 1. 1,21. ¿Quiénes miden 1,21? Ah, hay 4 alumnos que miden 1,21. Entonces se acumula de 1 más 4, son 5 alumnos hasta ahí. ¿Cuántos miden 1,22? Miden 4 alumnos, se acumula para acá, serían 9 en total. ¿Cuántos miden 1,23? 2 alumnos, se acumula, ahora son 11 en total. ¿Cuántos miden 1,24? Un solo alumno, se acumula, ahora son 12. ¿Cuántos miden 1,25? 2 miden 1,25, se acumula, ahora son 14 en total. Y así, ¿no? Y así, hasta que se acumulan 30. Ahora, ¿qué es lo que nos pide? Nos dice calcular el primer cuartil. No se olviden, por favor, que el primer cuartil, aglomera el 25% de los datos. Voy a rayar por acá.
Bien, entonces vamos a calcular, como decía aquí, el primer cuartil. ¿Cómo se calcula el primer cuartil? El primer cuartil es el 25% de los datos. Entonces, yo siempre me voy a fijar en la totalidad de los datos. ¿Cuáles son los datos totales? Es el final de la frecuencia acumulada. ¿Sí? Es el final de la frecuencia acumulada, o sea, son 30. Entonces yo digo, a ver, si son 30 datos y yo quiero calcular el primer cuartil son el 25% de los datos. Es decir, 30 por 0.25. Si usted mete eso en la calculadora, 30 por 0,25, 30 por 0.25. 30 por 0.25 es 7,5. Entonces, el 25% de mis datos, el 25% de mis datos va a ser donde esté el 7.5. A ver, siempre en la frecuencia acumulada, por favor, siempre en la frecuencia acumulada. 7.5, aquí está el 1, no. Aquí está el 5, no. Aquí está el 9. Usted dirá, no voy a encontrar nunca el 7.5 porque estaría entre el 5 y el 9. Le voy a tomar en el que se pase. 9. ¿Por qué 9, Esteban? Porque si tuviera el 5, yo diría, pues bueno, en realidad me faltan. Con el 9, aunque me pase un poco, sé que está aquí el 7.5. El 7.5 está incluido en el 9. Pero no voy a decir que mi primer cuartil es 9. No, mi primer cuartil va a ser el número en metros que represente al 9. Es decir, el 1.22. Y aquí yo voy a poner entonces el primer cuartil es 1.22 metros. ¿Sí? Vamos a ver, aquí dice, el primer cuartil es el valor 1.22 metros, ya que por debajo suyo se sitúa el 25% de la frecuencia acumulada, tal como se puede ver en la columna de la frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? En la frecuencia relativa acumulada, nosotros vemos aquí 9 de 30, que pues va a representar alrededor del 25%. Entonces, ¿cuál es la respuesta para el primer cuartil? Para el primer cuartil, la respuesta va a ser 1.22. Usted se vio muy tentado a decir que el 25% de los datos era en el 9, pero no, yo me tengo que venir para acá. El 1.22 metros representa el primer cuartil, es decir, el 25% de los datos. Pasemos ahora, por favor, al segundo cuartil. Con esto usted ya debe estar, pero muy acertado o acertada, ¿no? Vamos entonces con el segundo cuartil. ¿Qué voy a hallar en el segundo cuartil? El 50% de los datos. Es decir, si hay un total de 30, si hay un total de 30 datos y yo quiero saber dónde está el 50% de los datos. Sí, nena, qué guapa. Bien. Entonces, 30 por el 50% será 30 por 0.5. 30 por 0.5, vamos a ponerlo, 30 por 0.5 nos va a dar 15. Entonces, en donde nosotros tengamos el 15, solo revisan instituciones. Bien, ¿dónde estará el 15? Aquí dice 11, no muy poco, 12, no muy poco, 14, casi 17. Tengo que, aunque sea, pasarme. Si no es exacto, tengo que pasarme. Entonces, el 15 estará también incluido en el 17. Pero 17 es la respuesta del segundo cuartil. No, la respuesta del segundo cuartil vendrá en metros, o sea, el 1.26. El 1.26. Entonces yo voy a decir acá que mi segundo cuartil, ojo, el primer cuartil también se le conoce como Q1. El segundo cuartil va a ser igual a 1.26. Esa sería la respuesta del segundo cuartil, o también conocido como Q sub 2, ¿no? Cuartil 2. Estamos claros, ¿no? Estamos claros hasta ahí.
Por favor, revíselo. Igual el video se los voy a enviar por si acaso no alcancen a copiar. Lo digo porque yo tengo que avanzar un poquito rápido. Y ahora nos pide el cuartil 3, el tercer cuartil. Facilísimo, ¿no? Facilísimo el tercer cuartil. Vamos a ver. Lo escribamos por acá. A ver, herramientas de Zoom, anotar. Con colorcito negro. Ok. Vamos ahora a calcular entonces el tercer cuartil. ¿Qué hago para calcular el tercer cuartil? Como siempre, pongo la totalidad de los datos, que son 30. El tercer cuartil serían el 75% de los datos. El tercer cuartil expresa el 75% de los datos, es decir, 30 por 0.75 por 0.75. ¿Cuánto será 30 por 0.75? 22.5. Muchas gracias. Excelente. 30 por 0.75. ¿Dónde está el 7? 75 es 22.5, como dijo la compañera. 22.5. Ahora, este 22.5 lo veo en la frecuencia acumulada. 20 es muy poco. 24 se pasó, pero es el primero que se pasa. Es decir, aquí va a estar el 22.5. Es decir, que mi tercer cuartil está con el 1.28. Vamos a poner eso acá. ¿Sí? Vamos a poner esto acá. El tercer cuartil es 1.28 metros. Aquí se acumula el 75% de los datos. 1.28. Y el cuarto cuartil, ¿estoy redundando? Bueno, el último cuartil, el cuartil 4, sería en el 30, porque eso sería el 100% de los datos. Y sería en 1.30. Ahí se acumulan, ¿no? Bien, así de sencillito, así de fácil. Sí, así de fácil es esto, ¿no? De calcular los cuartiles. Ahora nos faltarían los percentiles. Vamos a leer la notita que nos pone acá los autores del libro, ¿no? Cuando un cuartil recae en un valor que se ha repetido más de una vez, como ocurre en este ejemplo, claro, por ejemplo, el 25% de los datos es 1.22, pero hay 4 veces el 1.22. ¿Sí? Hay 4 veces. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? La medida de posición no central sería realmente una de las repeticiones, ¿sí? Alguna de las repeticiones tiene el 25% de los datos. Bien, vamos ahora, por favor, ya que sabemos cómo calcular los cuartiles, vamos a calcular los percentiles. Los percentiles, ahora en este caso me dice el percentil 10. ¿Cómo encontramos el percentil 10? Vamos a escribirlo por acá, un poquito más arriba, de hecho. A ver. Sí, sí. ¿Qué percentil me pide específicamente? Me pide el percentil 10. Entonces vamos a escribir por acá que queremos encontrar el percentil 10. Con colorcito negro, exacto. Lo escribimos por acá. Percentil 10. No nos olvidemos, por favor, que los percentiles, centiles, viene de 100. Estoy dividiendo a mi muestra, a todo esto, en 100 partes. Entonces, siempre vamos con la totalidad. Son 30 casos. Son 30 casos que lo vi en mi frecuencia acumulada. Y como lo que quiero es el percentil 10, estoy pidiendo el 10%. Ojo con eso, por favor. Cuando digo quiero el percentil 10, estoy pidiendo el 10%. ¿De acuerdo? Esto será entonces 30 por 0.10. ¿Cuánto será 30 por 0.10? Es 3. 3. 3, muchas gracias. Sí, es 3. Cuando quiero el percentil 10, estoy pidiéndole el 10% de los datos. ¿Dónde se acumula el 10% de los datos? En el 3. No es en 1, en 5 podría ser, porque en el 5 está incluido el 3. Es decir,
El percentil 10, vamos a escribirlo con rojo acá. Percentil 10 va a ser igual a 1.21 metros. Claro que obviamente usted esto lo tiene que hacer con los datos del proyecto, ¿ok? Esto usted lo tiene que hacer con los datos del proyecto. Entonces, percentil 10. Ahora, ¿qué pasaría si nos pide no el percentil 10, sino, se me ocurre, el percentil 70, ¿no? El 70% de los datos. Lo único que usted va a hacer acá es escribir percentil 70. El percentil 70 sería el 70% de los datos. En este caso, 30 por el 70%, es decir, 30 por 0.7. Si calculamos, por favor, cuál es el 70%, o sea, 30 por 0.7. 21, Lisa. Muchas gracias, sí, 21, efectivamente. ¿Y dónde estaría el 21? El 21 estaría no en el 20, sino en el 24. Es decir, que en el percentil 70, donde están acumulados el 70% de los datos, el 70% de los datos va a ser en el 1.28. Entonces voy a poner por acá, percentil 70. El percentil 70 va a ser 1.28 metros. O sea, el 70% de los datos está acumulado con el 1.28. A partir del 1.28 para abajo, sí, bueno, para abajo, estarían acumulados. Ahora, si usted quiere entender esto un poquito mejor, como es lo de las frecuencias, que esto se supone que lo vieron desde décimo, pero lo voy a repetir. Fíjese, 1.20, usted puede hacer una listita, ¿no? 1.20, una vez, después 1.21 cuatro veces. Entonces usted podría hacer 1.21, 1.21, 1.21. ¿Qué pasó? 1.21. Entonces ahí tiene 1.20 es una vez, 1.21 cuatro veces, 1.22 es cuatro veces, 1.22, 1.22, 1.22, 1.22, cuatro veces, 1.23 es dos veces, 1.23 es dos veces, 1.24 es una vez. Si se fijan, ustedes van haciendo esto de esta manera. Bueno, terminemos de hacerlo. 1.25 es dos veces, 1.25, dos veces. 1.26 es tres veces, 1.26, 1.26, 1.26, tres veces. 1.27 es tres veces, 1.27, 1.27, 1.27. 1.28 es cuatro veces y así, ¿no? Entonces, claro, el 10% de los datos será, ¿sí? El 10% de los datos será en 3. En 3. 1, 2, 3. Aquí está el 10% de los datos. Este es el percentil 10. Percentil 10, 1.21. Y es justamente lo que sacamos, 1.21. El percentil 70 será en el 70% de los datos. ¿Cuál es el 70% de los datos? En donde diga 21. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Era el 1.28 que se repetía cuatro veces. 1.28, 1.28, 1.28 y 1.28. Chao, mi amor. Chao, ven. Te amo. Chao. Ya, entonces, en el dato 21, y el dato 21 justamente es 1.28. Aquí estaba el percentil 70. No sé si se van fijando más o menos cómo es. Solamente que para evitarme hacer toda esta lista largota, entonces nosotros hacemos de esta manera de acá. Sabemos que va a estar incluido acá, pero aquí lo estoy haciendo contundentemente. Ahora, usted podría hacer esto en Excel también, ¿no? Construir una tablita de frecuencias en Excel y ahí darse cuenta dónde están los percentiles, dónde están los cuartiles, etcétera, etcétera. Con esto terminaríamos ya la clase, mis estimados y estimadas. Por favor, recuerden
hacer de la mejor manera posible el proyecto. Yo voy a enviarles unos anexos donde ustedes creen eso y donde calculen eso. Y eso sería, ¿no? Por favor, déjenme tomar la captura de pantalla nada más para enviárselo a su tutora. Y nada, eso sería el final de la clase. Gracias, nos vemos la próxima.